Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para profundizar los conceptos relacionados con estadística. Hasta el momento, en videos anteriores, pues hemos analizado y hablado con respecto a medidas de tendencia central y medidas de dispersión. En este caso, en el video descriptivo del día de hoy, pues vamos a hablar con respecto a otros conceptos que pues nos van a ayudar a profundizar un poquito más en datos de mayores cantidades y que pues son de gran utilidad en la cuestión de la estadística. Como bien menciono, la parte de las medidas de tendencia central y de dispersión pues ya han sido analizadas y estas van enfocadas a toda la parte relacionada con el análisis de una variable. ¿Qué quiere decir? Que hemos venido analizando solamente un tipo de dato. Por ejemplo, hemos estado hablando solamente de edades, hemos estado hablando solamente de alturas, de pesos, y hemos analizado cada uno de esos términos por separado. Ajá. Entonces, las medidas que analizaremos el día de hoy vamos a notar que nos van a ser de utilidad para cuando tenemos una situación en la que no solo evaluamos un término, es decir, no solo evaluamos una variable, sino que vamos a analizar más de una, es decir, por lo menos dos. En este caso, podemos tener situaciones en las que nos pidan investigar con respecto a una variable y que esa variable a su vez dependa de otra variable. Y entonces para poder hacer un análisis correcto, pues tenemos que analizar las dos. ¿Ok? Entonces para ello vamos a visualizar los términos de descriptivos de este video, que en este caso serían el diagrama de dispersión, la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson. Bien, entonces para comenzar voy a tomar o echar mano de esta tabla que ya tengo creada previamente a través de mi ventana y que contiene los datos que pues vamos a utilizar para explicar los conceptos que veremos durante este video. Entonces, para comenzar, pues les explico un poquito la parte de los datos que tenemos y bueno, tenemos una tabla que contiene pues precisamente dos variables, una variable que representaremos con X y una variable que representaremos con Y. En este caso X representará una cantidad de edades y Y pues va a denotar o a representar la cantidad de enfermedades que anualmente se presentan en personas de la edad que tenemos en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Que vamos a evaluar diferentes valores y para cada uno corresponderá una cantidad de enfermedades. En este caso, para ser más explicativos, vamos a analizar que por año, personas que tienen 6 años, ¿sí? Presentan alrededor de 2 enfermedades. Ajá. Personas que tienen 18 años han llegado a presentar alrededor de 4 enfermedades diferentes durante el año. Personas de 35 años 6 y personas de 60 años hasta 8 enfermedades cada año pueden llegar a tener, de acuerdo a la descripción de los datos. Entonces, si se fijan, ahí es donde vemos esta dependencia que les mencionaba, ¿no? Donde la edad, pues depende forzosamente de una segunda variable para complementarse a sí misma y pues entender precisamente cómo es que se está comportando esta serie de datos, ¿ok? Entonces, antes de comenzar y que nos quede bien entendida la diferencia entre las medidas de hoy y las medidas que se han analizado, hay que visualizar la parte de cómo van enfocadas las medidas anteriores, ¿no? O a qué van enfocadas las medidas anteriores. Anteriormente estuvimos analizando las medidas de tendencia central y la parte de dispersión. Las medidas de tendencia central, recordemos que nos explican o nos ayudan a entender cómo es que se comportan los datos en cuestiones pues promediales, ¿no? Es decir, nos van a ayudar a entender qué es lo que más aparece en lo que estamos analizando, qué es lo más común. Para eso nos ayudan las medidas de tendencia central. Y las medidas de dispersión nos ayudan para entender qué tanto varía cada uno de los valores de la variable que estamos analizando. Si recordamos, tenemos la parte de la desviación estándar y la parte de la varianza. La varianza nos va a ayudar para entender precisamente qué tanto cambian los valores conforme aumentan o disminuyen en ese análisis que estemos haciendo. Y la desviación estándar pues nos va a ayudar también para entender cómo es que esos valores se dispersan o van cambiando de acuerdo a los valores que vamos observando o vamos obteniendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia tenemos entre esas medidas y las que vamos a analizar ahora? Pues bueno,
Las medidas que teníamos anteriormente, como ya mencioné varias veces, pues van enfocadas a la parte de solo una variable, mientras que lo que tenemos en el caso de ahora va a ser con respecto a dos variables diferentes y cómo es que éstas se relacionan y dependen una de la otra. Bien, entonces el diagrama de dispersión, como su nombre lo dice, pues es un gráfico que nos va a permitir visualizar cómo es que estas dos variables se relacionan. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a crear el diagrama a partir de la tabla que tenemos. Para crearlo en la parte de la computadora, pues es muy simple. Ajá, simplemente podemos tomar los datos y generarlo desde una aplicación como lo es esta, que es PowerPoint, o podemos hacerlo también en Excel o en Word o en cualquier otro software que nos permita crear gráficos. ¿Ok? Entonces, en la parte de cómputo, pues es muy sencillo. Bien, entonces para crear la parte de nuestro diagrama de dispersión desde nuestra herramienta de cómputo, podemos irnos al menú Insertar y después a la parte de gráficos. Dentro de los softwares que nos permiten crear gráficos ya vamos a traer la mayoría de tipos. Entonces es prácticamente pues viable que ya vayan a tener la parte de los diagramas de dispersión, que en este caso yo puedo encontrar aquí. Lo que necesitan simplemente es indicarle qué datos van a utilizar para crearlos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de PowerPoint, pues vemos que se nos abre una ventana donde tenemos el acceso a la edición de datos. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues simplemente voy a colocar los datos que tengo en mi tabla. En este caso, para los valores de X, de X y los valores de Y. Entonces, para los valores de X, pues colocaré el 6, la parte del 18, el 35 y el 60. Y para la parte de Y voy a colocar el 2, el 4, el 6 y el 8. Una vez que ya tenemos los valores, simplemente cerramos esto y adaptamos pues un poquito nuestro diagrama para que sea visible y no quede ahí sobre todo lo demás. Y listo, nuestro diagrama ya está creado. De hecho, hasta podemos editarlo un poco mostrando los títulos de los ejes, donde vamos a poder visualizar que en la parte de abajo pues vamos a tener las edades. Ajá, y en la parte del eje izquierdo vamos a tener todo lo relacionado con lo que son la cantidad de enfermedades. Ajá, de esa manera. ¿Ok? La parte de arriba pues es el título del gráfico que pues, puede ser lo que tenemos en nuestra tabla, que es el aumento de enfermedades con respecto a la edad. Ajá. Y listo. De esa manera ya tenemos nuestro diagrama. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Lo que vamos a interpretar es precisamente la relación que existe entre nuestras dos variables. En este caso vemos que conforme la edad va aumentando, pues la cantidad de enfermedades también aumenta. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que hay una dependencia totalmente lineal. Si una crece, la otra crecerá. Si fuese al revés, que la edad disminuyera, pues entonces la cantidad de enfermedades disminuye. Y este fenómeno lo vemos presente en muchos casos, en muchos análisis de datos. ¿Ok? De hecho, es la situación más común que podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, el diagrama de dispersión tiene como finalidad describirnos o mostrarnos cómo es que estas dos variables se relacionan entre sí y cómo una depende de la otra para ir aumentando o disminuyendo. Ahora, también podemos tener un diagrama de dispersión en el que notemos que las variables no dependen una de la otra, que tengamos valores totalmente cambiantes y entonces podríamos observar que nuestros puntos pues están acomodados en diferentes órdenes, no precisamente en una línea creciente. ¿Ok? Ahora, como bien vimos, es muy simple crear el diagrama a través de una herramienta de cómputo. El mismo proceso que hice para PowerPoint lo van a poder encontrar para cualquier otro software perteneciente a la paquetería de Microsoft con respecto a Office. Pero si utilizan algún otro software de editor de texto o de presentaciones o de hojas de cálculo o inclusive alguno relacionado con matemáticas, la manera de crearlo va a ser prácticamente similar. ¿Ok? Ahora, si no tenemos un software o el apoyo de una computadora para poder crear nuestro diagrama de dispersión, pues lo más común es que lo llevemos a cabo o lo elaboremos a través de una hoja de papel, ¿no? De la manera tradicional. Para poder hacer ello, pues la complejidad que tiene el diagrama no es nada diferente a lo que ya vimos a través del software.
¿Qué implica? Pues simplemente la parte de crear el plano y de tener los datos a la mano. Entonces, ya sea que hagamos una u otra primero, lo que tenemos que hacer esencialmente al inicio es eso, contar con una tabla de datos que son las que nos van a permitir crear el diagrama y pues obviamente dibujar nuestro plano cartesiano. ¿Ok? Ahora, el plano cartesiano pues obviamente dependerá de qué valores tenga. Si tengo valores negativos, pues entonces usaré los ejes que me permiten contemplar valores negativos. Si no tengo valores negativos, como en este caso donde solamente tengo valores positivos, pues entonces utilizaré solamente el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano se conforma por los ejes X y Y, donde X es el eje horizontal y Y es el eje vertical. También recordemos que los valores se leen de izquierda a derecha en el caso de los valores positivos para X y de abajo hacia arriba en el caso de los valores positivos para Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Pues simplemente vamos a representar en el plano cartesiano la relación existente entre los valores de X y los valores de Y. ¿Cómo es eso? Pues vamos a tomar en el caso de este ejemplo los dos primeros valores, el valor de X y el valor de Y los representaremos en nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a tomar el valor de X y lo vamos a representar en su lugar correspondiente y vamos a tomar también el valor de Y y lo vamos a representar en su lugar correspondiente. Ahora, los puntos que crean el diagrama se van a representar de acuerdo a la relación existente entre estos dos puntos que ya colocamos, en este caso el 1 y el 2. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a crear una relación entre ambos y es como si pusiéramos una línea punteada entre ambos puntos y el lugar donde ambos chocan o donde ambos se unen es el lugar donde vamos a colocar pues nuestro primer punto. ¿Ok? Lo mismo ocurre para los otros dos. ¿Sí? Para estos pues, ocurrirá lo mismo. Representaremos al 4, ¿sí? Y representaremos al 6, que son los valores de X que nos faltan, y representaremos al 3 y representaremos al 5, que son los valores que nos faltan también. Ahora, yo estoy representando solamente los valores que tenemos en la tabla. Si para ustedes es más sencillo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adelante, o sea, no hay ningún problema con ello. ¿Ok? Bien, y hacemos exactamente lo mismo. Recordemos que la relación existente entre los valores, pues es como les decía, una serie punteada donde pues vamos a notar en qué punto pues nuestros valores se unen, ¿no? ¿Ok? Y ese lugar donde nuestros valores se unen, pues es donde vamos a colocar nuestro punto de dispersión, ¿ok? Para ir creando nuestro diagrama. Entonces, de la misma manera, pues vamos a ir colocando la parte de los otros valores que nos hacen falta y así es como vamos a construir pues, un poquito nuestro punto, ¿no? Ahí disculpen que me estoy yendo un poquito chueco, pero pues, la finalidad es esa, ¿no? ¿Ok? Y de esa manera pues tenemos la parte de nuestros puntos de dispersión. Si se fijan en esta forma que estamos analizando en este ejemplo, pues notamos que los valores van aumentando de manera proporcional. Si ustedes observan bien, vamos a visualizar que X y Y van aumentando de 2 en 2 sus valores. Por eso en este caso nuestros puntos deben de tener una forma un tanto lineal, ¿no? ¿Ok? Y listo, de esa manera ya tenemos finalizado pues nuestro diagrama de dispersión. Si se fijan, no es complicado, es muy simple e independientemente si usamos una herramienta de software o una herramienta a lápiz y papel, pues la complejidad es prácticamente la misma. Una vez que ya tenemos creado nuestro diagrama de dispersión, la siguiente parte es calcular o encontrar el valor de la covarianza. La covarianza es un término que nos va a ayudar a entender cómo es que va cambiando una variable con respecto a la otra. Es decir, nos va a ayudar a comprender si hay alguna dependencia mutua, ¿sí?, entre cada una de las variables y cómo la hay. En este caso, la covarianza se maneja entre tres diferentes valores. Si nuestra covarianza es mayor a 0, con un valor positivo, nos va a indicar que la covarianza o la variación de valores es positiva. ¿Qué quiere decir? Que mientras el valor de X aumente, también lo hará el de Y.
Si es a la inversa, es decir, menor de cero, nos dirá precisamente que la variación de los valores de las variables pues va a ser negativa, que quiere decir que si el valor de nuestra variable x, por ejemplo, disminuye, pues entonces el valor de y lo hará de la misma manera. En cambio, si nuestra covarianza nos diera como resultado un cero, pues entonces nos estaría diciendo que la variabilidad entre las variables no existe y nos estaría indicando que posiblemente ni siquiera haya una correlación entre ambas. ¿Ok? Ahora, para calcularlo, vamos a echar mano de la fórmula que tenemos en la ventana que les estoy mostrando y vamos a interpretar pues, un poco sobre esa fórmula, ¿ok? Antes de comenzar a describirla, también es importante mencionar que este término tiene relación con el que ya analizamos para la parte de las observaciones de una sola variable. Recordemos que para ese tipo de observaciones pues tenemos a la varianza. La variancia pues también nos ayuda para entender cómo van cambiando los valores con respecto a si aumentan o disminuyen para la variable que se esté analizando. En este caso, pues recordemos que estamos analizando más de una variable y por eso el término es llamado covarianza, es decir, cambia un poquito. Bien, entonces ahora sí analicemos la fórmula. La fórmula estará constituido por estos elementos donde la n representa nuestro total de observaciones. En este caso nuestro total de observaciones son 4. Sería 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y la parte de arriba está constituida por una operación que involucra a cada uno de nuestros valores. Empezaré de la parte del lado derecho, donde tenemos una X con una pequeña rayita arriba y una Y con una pequeña rayita arriba. Estas hacen referencia, y las identificamos precisamente por esa rayita, a las medias aritméticas de los datos. ¿Qué quiere decir? Que esta representará la media aritmética en X y esta representará la media aritmética en Y. ¿Cómo calculamos las medias aritméticas? Pues yo ya lo hice aquí con previa anticipación. Vamos a sumar todos los valores de cada variable y lo dividiremos entre el total de datos o de observaciones. Entonces, si nos vamos acá, vamos a tener que son 4 valores en X y son 4 valores en Y. ¿Ok? Sumamos todos esos valores, solo los de la variable, y lo dividimos entre ese total de observaciones, que son 4 para cada una. Ojo, es muy importante que no vayamos a sumar estos 4 datos con los 4 datos de abajo, porque eso nos daría un total de 8. Y si dividimos esto entre 8, pues entonces obtendríamos un número erróneo. Recuerden, solamente se toman los valores de cada variable, no los valores totales. ¿Ok? Entonces, valores totales. Y recordemos que en conjunto X y Y conforman una observación, dos observaciones, tres observaciones, cuatro observaciones. ¿Ok? Bien, dicho eso, pues entonces podemos calcular las medias aritméticas y ya tendríamos cada uno de estos valores. Ahora, ¿qué representa X, Y y Y? Estos van a representar el número de observación que estamos pues analizando. Es decir, si estoy analizando la observación 1, ¿qué valor tiene en X y qué valor tiene en Y? Entonces, esto sería XY con un valor de 6, XY con un valor de 2. ¿Sí? Perdón, YI con un valor de 2. ¿Ok? Entonces, eso obviamente va a cambiar dependiendo de qué observación estemos analizando. ¿Va? Ahora, esta parte de acá nos indica que haremos una sumatoria desde la observación 1 hasta la observación n. Esa n representará pues la cantidad final de observaciones. Si estoy teniendo una tabla con 20 observaciones, pues entonces nos está indicando que debemos de hacer la sumatoria de todos esos elementos. En este caso, pues tenemos 4 observaciones en total, por lo que nos indica la fórmula, pues tendremos que realizar una sumatoria de esas 4 observaciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo paso a paso. Lo que vamos a hacer primero es que tomaremos los valores de la primera observación, ¿sí? Que quiere decir que sumaremos el valor de la primera observación de X, que en este caso es 6, con el valor precisamente que tiene la primera observación en Y. Entonces, ¿cómo lo representamos? Pues si se fijan, aquí tenemos X y acá tenemos Y a cada una le restemos su media aritmética. Entonces tomaré el valor de X en esa primera observación y le restaré el valor de la media aritmética, que en este caso es 29.75. Eso lo multiplicaré, porque si observan aquí tenemos una división de paréntesis que nos representa multiplicación,
Entonces lo multiplicaré con la parte del valor en y. Recordemos que era un 2 y a ese 2 le restaremos su media aritmética, que sería 5. Ahora, eso lo voy a sumar con la siguiente observación, ¿sí? La siguiente observación, pues es la que tengo aquí, que sería 18 y 4, y haré exactamente lo mismo. 18 menos su respectiva media aritmética, ¿sí? Y que multiplica al valor de y, que en este caso es 4, menos su respectiva media aritmética. Hacemos la siguiente suma, que sería nuevamente el valor de x, y a ese valor de x le vamos a restar nuevamente su media aritmética y lo multiplicaremos por el valor de y, que en este caso es 6, menos también su media aritmética. Y por último colocaremos la última observación, que sería 60 menos 29.75, que multiplica al valor en y, que es 8, menos el valor de la media aritmética. ¿Ok? Ojo, estoy poniendo solamente la parte de arriba, no estoy contemplando todavía el valor de n. Ajá. Entonces, para que se entienda un poquito mejor, voy a cambiarle un poco los colores a esto, a estos datos, para que vayamos comprendiéndolo un poco más y veamos cómo es que van interactuando los valores y pues también identificar que cada valor o cada par de valores pues representa o hace referencia a una observación de nuestra tabla de datos. ¿Ok? Bien, perfecto. Ok, excelente. Bien, ahora, una vez que ya hicimos eso, pues lo siguiente será adaptar o resolver cada parte de nuestra fórmula. ¿Sí? Si solucionamos un poquito las restas, pues vamos a obtener los siguientes valores. Para el caso de la primera observación, vamos a tener un menos 23.75 que multiplicará a un menos 3. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque tenemos valores negativos grandes. Bien, a eso le vamos a sumar lo que viene en la siguiente parte, que sería un menos 11.75 que multiplica a un menos 1. Sumamos la siguiente parte. En la siguiente parte, pues tendríamos un 5.25 que multiplica a un 1. Y por último, tendríamos un valor de 30.25 que multiplica al 3 de la última resta. Ok, de la misma manera voy a cambiar aquí nada más los colorcitos para ir identificando bien nuestros datos y que podamos ir observando en qué se va convirtiendo cada uno de ellos. Ok, simplemente para no confundirnos. Bien, perfecto. Una vez que ya hicimos eso, pues nos falta o tenemos que llevar a cabo la parte de las multiplicaciones. Entonces, en la primera multiplicación, pues tenemos dos valores negativos, entonces nuestro valor resultante será positivo. Y al multiplicar 23.75 por 3, pues nos da un valor resultado de 71.25. A ese 71.25 le sumaremos el 11.75 resultante. Nuevamente tenemos dos valores negativos, entonces el resultado será positivo. Ajá, y pues 1 por el 11 pues sería lo mismo. Lo mismo ocurre con el otro. Obtendríamos 5.25 y para el final pues obtendríamos un 90.75. Ajá. Al final lo único que tenemos que hacer pues es sumar todos los valores. Al momento de sumarlos pues esto nos daría un resultado de 179. ¿Ok? Entonces nuevamente voy a cambiar nada más los colores para irnos basando en el mismo esquema que hemos venido manejando y no confundirnos nuevamente, ese es el punto, no confundirnos y ver en qué se va convirtiendo cada uno de ellos. Al final pues llegamos a un resultado total de 179. Ahora, ¿qué hacemos con ese 179? Pues ahora ya podemos calcular nuestra covarianza tomando de referencia que va a ser igual a ese valor que obtuvimos dividido entre el total de datos o el total de observaciones. En este caso el total de observaciones pues ya dijimos que son 4. Entonces lo dividiremos entre 4. Y al dividir 179 entre 4 vamos a obtener un valor de 44.4.
3.75. ¿Sí? Ese es el valor de nuestra covarianza. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿cómo calculamos la covarianza? Vamos a hacer una sumatoria, ¿sí?, entre las multiplicaciones de cada uno de los valores de nuestras variables, ¿sí?, restándoles a cada uno el valor de su media aritmética. Una vez que ya realizamos la suma total simplemente la dividimos entre el total de observaciones. Y listo. Bien, ya hemos visto cómo crear un diagrama de dispersión para visualizar cómo es que nuestros valores van cambiando y cómo se relacionan entre sí. Y además hemos analizado el término de covarianza y cómo nos ayuda para identificar la dependencia y la variabilidad de los datos. ¿Ok? El tercer concepto analizado a través de este video es el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente nos va a ayudar a entender qué tan fuerte o qué tan débil es la relación entre los datos de nuestras variables. El coeficiente de correlación de Pearson va relacionado con el espacio o el rango de datos entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que obtengamos mientras más cercano sea a 0, menor será la fuerza de la relación entre los datos. Y mientras más cercano sea a la unidad, entonces va a ser mucho más fuerte la relación de nuestros datos. Hay autores que también manejan este rango de valores del coeficiente de correlación de Pearson entre -1 y 1. Entonces lo podemos encontrar en las dos variantes, entre -1 y 1 o entre 0 y 1. Pero la regla es la misma. Mientras más pequeño sea el valor, ¿sí?, menor será la fuerza de la relación. Mientras mayor sea el valor, entonces más fuerte será la relación. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Para calcularlo, pues tenemos también, al igual que con la covarianza, una fórmula. Esta fórmula se divide en dos partes importantes. Una de ellas, pues ya nos resulta familiar porque la utilizamos para calcular lo que viene siendo la covarianza. Esta parte de arriba, que de hecho me tomé la libertad de separarla en dos elementos, la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba ya la utilizamos anteriormente en la covarianza. Si se fijan, es la parte que tenemos aquí arriba de su fórmula y que nos llevó a este procedimiento de aquí. Ajá. ¿Sí? Entonces nos llevó a un resultado de 179. Entonces me tomé la libertad de tomar ese mismo valor, ¿sí?, ya sin modificarlo, e incluso aquí lo especifico, ¿no? El valor de esta parte se toma del cálculo de la covarianza. Es algo que ya nos podemos ahorrar. Ya no, si ya calculamos previamente la covarianza, ya no necesitamos realizar un segundo cálculo. Ahora, en la parte de la sección de abajo de nuestra fórmula, que es la que yo tengo por acá, pues también nos podemos ahorrar un poquito de trabajo con ayuda de la covarianza. Si se fijan e interpretamos un poquito esta parte, vamos a tener que debemos de sacar una raíz cuadrada de la sumatoria de todos los valores de las observaciones en X menos la media aritmética. Y eso lo vamos a multiplicar por una sumatoria de todos los valores de las observaciones de Y menos la media aritmética. Todo ello, pues cada uno elevado al cuadrado. Entonces, a través de esta tabla que ya me tomé la libertad de tener aquí, pues vamos a simplificar un poco. ¿Cómo lo simplificamos? Los valores de XY menos la media aritmética también los podemos tomar de lo que viene siendo la covarianza. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos precisamente aquí, en esta parte que tenemos aquí. Si se fijan, en la parte de arriba realizamos las restas. ¿Ok? ¿Lo observan? Ahí está. En esa parte tenemos la parte de las restas. Y esas restas nos llevaron a estos resultados. El primer valor para X y el segundo valor para Y. Esos valores son los mismos que tenemos aquí. Valor para X, valor para Y. ¿Ok? Observemos de nuevo. 23,75 y 3, 11 y 1. Y así sucesivamente. Eso lo tenemos acá. 23 y 3, 11 y 1, 5 y 1, 30 y 3. Cada uno para las restas. Sin embargo, la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson nos pide que esos valores sean elevados al cuadrado y que sean sumados. ¿Ok?
Entonces, para ello, pues me tomé la libertad de crear otras dos columnas y una última fila para las sumas totales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Elevaremos cada valor a lo que viene siendo su fórmula o su resultado cuadrático y al final sumaremos todos los resultados. Entonces vamos a comenzar con el 23.75 y lo vamos a elevar al cuadrado para obtener su resultado. Entonces, eso nos daría como resultado 564.0625. Ojo, ya no tomo en cuenta el valor del signo porque pues menos por menos nos daría un valor positivo. ¿Ok? Entonces, si tenemos valores negativos, a final de cuentas nos darán un valor positivo. ¿Ok? Siguiente, pues sería el 11.75 elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso nos daría como resultado 138.0625. Algo similar al de arriba. ¿Ok? El siguiente valor que hay que multiplicar es el 5.25 pues, elevado al cuadrado y eso nos daría 50625. ¿Sí? Obviamente nos están dando unos valores decimales similares pues, porque nuestro diagrama va representado de manera proporcional. Entonces eso también ayuda mucho a que los valores sean similares. ¿Ok? El último valor que hay que multiplicar es el 30.25, ¿sí? Pues elevado totalmente al cuadrado. ¿Ok? Entonces el 30.25 al cuadrado nos da como resultado un 915.0625. ¿Ok? Bien, del otro lado, pues la parte de los cuadráticos va a ser más sencilla. Si elevamos 3 al cuadrado, pues vamos a notar que es un 9, el 1 es un 1 y listo. Eso va a ser muy, muy rápido. Ahora vamos a encontrar los totales. En el caso para Y, pues va a ser también muy sencillo porque 9 y 9 son 18 y 2 unidades, pues sería un 20. ¿Ok? Para la parte de los cuadráticos que tenemos en la parte de X, pues sí va a ser un poco más complejo porque tenemos cantidades mucho más grandes. Entonces, sumaremos todos estos valores para poder encontrar el valor total. ¿Ok? Entonces, los voy a sumar poco a poco. Ahorita me estoy apoyando un poco de la calculadora para hacerlo de manera mucho más rápida y precisa. ¿Ok? Entonces, denme un segundo en lo que pues realizó la operación y la operación como resultado nos va a dar una cantidad total de 1644.75. ¿Ok? De esa manera entonces ya tenemos las dos partes que nos indican nuestra operación. Ajá. Bien, ahora tomemos en cuenta que en esta parte vamos a calcular una raíz. ¿Una raíz de quién? Pues de estos dos valores que obtuvimos, ¿sí? Va a ser una multiplicación, aunque de manera normal no la veamos, es decir, que no tengamos aquí un indicador de multiplicación. El hecho de que nuestras operaciones estén juntas, estén pegaditas, pues nos indica una multiplicación. Entonces, vamos a multiplicar esos dos resultados que obtuvimos. ¿Qué resultados? Pues los de los totales de las sumas, ¿ok? Es decir, este de aquí, ¿sí? Y este de acá, el 20 y el 1644. Entonces, esta fórmula va a implicar la raíz cuadrada del resultado de su multiplicación. Entonces, 1644.75, ¿sí? Que va a multiplicar a nuestro 20. Y al resultado le sacaremos una raíz cuadrada. Ajá. Entonces vamos a tener una raíz pues, precisamente de ese resultado. ¿Ok? Entonces vamos a tener una raíz del valor 32.895. ¿Sí? ¿Ok? De esa manera. Ahora, cuando hagamos la parte de la raíz, pues entonces vamos a poder encontrar el resultado de lo que viene siendo
esta operación que nos va a ayudar a encontrar el coeficiente de correlación. Obviamente el resultado que obtengamos pues lo vamos a dividir entre el valor del 179. Permítanme cambiar este de aquí que está erróneo. ¿Sí? Vamos a cambiar el 179, ¿sí? Y lo vamos a dividir posteriormente entre el resultado que obtengamos de nuestra raíz cuadrada con respecto a los resultados que estamos teniendo ahora. ¿Ok? Entonces, si observan, nos podemos ahorrar muchísimos pasos con respecto a la covarianza, ¿no? Varios de los valores que ya utilizamos ahí, pues nos van a permitir eh, lograr esta parte de los cálculos de una manera mucho más simple, ¿ok? Entonces, vamos a calcular, sin más preámbulo, el resultado de lo que viene siendo nuestro valor de la parte de abajo de nuestra fórmula de Pearson. Y entonces, esto nos va a dar como resultado 181.369788. Eso si complementamos, o si, mejor dicho, contemplamos todas las decimales. Ajá. Bien, ahora que ya tenemos eso, entonces ya podemos proseguir con el cálculo final. Y nuestro coeficiente de correlación de Pearson pues sería el 179, ¿sí? Dividido entre ese 181.369788. Ajá. ¿Sí? Entonces, al momento de que dividimos todo ello entre ese valor, vamos a poder determinar que nuestro coeficiente de correlación de Pearson es igual a 0.98. 0.98. Obviamente el resultado es con más decimales, no contemplaré las otras decimales, no me es necesario, ¿sí? Pero llegamos a este valor, ¿ok? Como les explicaba al inicio, el valor resultado nos va a indicar qué tan fuerte es la relación que existe entre nuestras dos variables, es decir, qué tan fuerte es la dependencia. Mientras más cercano sea el valor a 0 o a -1, pues la relación existente entre las variables será muy poco, muy deficiente de alguna manera, es decir, no tan fuerte, va a ser muy débil. Mientras más se acerque nuestro resultado a la unidad, quiere decir que nuestra relación es estrictamente fuerte, es decir, una depende totalmente de la otra. En este caso, pues es observable incluso a simple vista, ¿no? Si regresamos a la tabla de datos, vamos a notar precisamente que conforme aumenta la edad, el valor de enfermedades aumenta. Este coeficiente podría ser distinto o más bajo si visualizáramos valores diferentes. Por ejemplo, que iniciáramos con una dependencia, pero que después comience a reducirse. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si sí va aumentando nuestra edad, pero por ejemplo, con respecto a las enfermedades, aquí tenemos un 2, acá el 4, pero aquí volvemos a tener un 1 y luego un 3, o viceversa, un 3 aquí y un 1 acá. Ahí notaremos que entonces tanto la covarianza como la parte del coeficiente de correlación de Pearson, pues van a disminuir totalmente, o van a cambiar drásticamente, ¿ok? Y entonces la relación pues se verá afectada. Una no dependerá tanto de la otra. Bien, en resumen, el diagrama de dispersión nos permitirá visualizar cómo es que los datos van cambiando y cómo se relacionan entre ellos. La covarianza nos ayudará a entender qué tanto cambian los valores en cada una de las observaciones. Y el coeficiente de correlación de Pearson nos ayudará a entender qué tanto depende una variable de la otra. Mientras más cercano sea su valor a 1, es más dependiente. Mientras menos esté cerca al valor de 1, pues entonces no serán estrictamente dependientes las variables. A manera de resumen con respecto a este último término, recordemos que la mayoría de sus valores los podemos sacar con base al cálculo de la covarianza y en resumen, para su cálculo pues necesitaremos calcular los cuadrados de cada una de las restas que hicimos en la covarianza, sumarlos todos y después multiplicar estos dos valores y sacarles una raíz cuadrada. ¿Okay?
Bien, entonces eso sería todo por este video. Espero ya haya sido entendible y pues muchas gracias por visualizarlo.